Bienvenidos a este nuevo estudio especial de Navidad, en el que veremos acerca de una gran pregunta que resuena mucho en el corazón de las personas, y es: ¿qué nos dice la Biblia sobre el verdadero significado de la Navidad? Y es que en el corazón de las celebraciones, las luces y los regalos existe una historia muy antigua, una historia que ha moldeado el corazón de muchas personas a través de los siglos y las generaciones. Es por ello que el día de hoy nos adentraremos en el Evangelio de Mateo para estudiar juntos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Asimismo, encontraremos las claves que nos revelan no solo el origen de la Navidad, sino también su profundo y duradero significado. ¿Estás listo para saber cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Qué les parece si comenzamos? El día de hoy estudiaremos y profundizaremos acerca del verdadero significado de la Navidad, un tema que va mucho más allá de las festividades y las tradiciones. Nuestro enfoque se centra en el relato bíblico de Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25, un pasaje que nos narra acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que también nos revela un mensaje poderoso en cuanto a la fe, el amor incondicional y el cumplimiento de las promesas divinas. Asimismo, en Navidad, como cristianos celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Por ende, es un tiempo para abrir nuestros corazones a la majestuosidad y grandeza del amor divino, quien se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que al celebrar su nacimiento, recordamos que cada uno de nosotros es llamado a ser portador de esa luz y amor para con el mundo. Por consiguiente, esta época del año que estamos viviendo es un tiempo maravilloso, puesto que es completamente distinto, y aunque no sea la fecha exacta en la que nació nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, como verdaderos cristianos, es un tiempo completamente diferente, puesto que celebramos su nacimiento. Celebramos que nuestro Señor Jesucristo nació y vino a este mundo por amor a cada uno de nosotros. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, Satanás se encuentra obrando por medio del consumismo y del materialismo de la sociedad, tergiversando de esta manera el verdadero significado de la Navidad. Y es que para el mundo, la palabra Navidad significa una grandiosa cena, significa dinero extra, significa estreno de ropa, significa juguetes nuevos, significa fiestas, entre muchas otras cosas más. Ahora, si tenemos en cuenta solamente la palabra Navidad, podemos decir que el significado de la Navidad, según la Real Academia Española, es nacimiento, el nacimiento del Mesías prometido, el nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este maravilloso acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios hecho hombre, tiene otros significados para el mundo. Y es por ello que el día de hoy veremos por medio de las Sagradas Escrituras acerca de los significados de la Navidad, lo que el nacimiento del Mesías prometido significa para el ser humano, lo que significa para cada uno de nosotros. Primero, Navidad significa misericordia. A continuación, les invito a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 20, nos dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tal como podemos observar aquí, la misericordia de Dios se manifiesta al utilizar a seres humanos débiles, imperfectos y pecadores para llevar a cabo su propósito para con el mundo. Cabe resaltar que nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer de carne y hueso, la cual tenía debilidades como cualquier ser humano, tenía defectos y tenía una naturaleza pecaminosa, tal como todos nosotros por el pecado original desde Adán y Eva. Sin embargo, permitió ser utilizada como instrumento por Dios, siendo de esta manera un instrumento para su gloria.
Y eso es lo que nos dice Dios a cada uno de nosotros, que gracias a su misericordia, nosotros también somos instrumentos de Dios para llevar y predicar el mensaje de salvación, sin importar nuestras debilidades o nuestras imperfecciones. Por consiguiente, Dios desea utilizar nuestra vida para su gloria. Veamos a continuación lo que nos dice por medio de las Escrituras Sagradas en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Nos dice la palabra del Señor: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Segundo, Navidad significa salvación. A continuación, les invito a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21. Nos dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal como podemos observar, la palabra de Dios nos dice: y llamará su nombre Jesús, lo cual significa Jehová es salvación o Jehová el Salvador. Y es así que podemos notar que es fiel a su nombre, ya que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para poder salvarnos, ya que nosotros no podíamos hacerlo por nuestra propia cuenta, y es que por el pecado original desde Adán y Eva no podíamos librarnos de las consecuencias del pecado. Ahora, por más buenos que podamos ser, nosotros no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa, la cual se encuentra en nuestro interior, puesto que solo Dios es el único que puede hacer esto. Por consiguiente, nuestro Señor Jesucristo no vino para que las personas se pudieran salvar a sí mismas. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos del poder del pecado y de la muerte eterna. Entonces, a continuación, es necesario que nos preguntemos: ¿cuántas personas en el mundo han celebrado la Navidad toda su vida, pero al morir irán rumbo a condenación eterna por no haber recibido la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar? Por tanto, es fundamental que comprendamos lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo para que el mundo tuviera un pretexto para dar y recibir regalos. No vino para dejar una fecha que celebrar. No vino para condenar al mundo por sus pecados. No vino para castigar a los pecadores. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Nos dice la palabra del Señor: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es por ello que la Navidad nos recuerda claramente que el Hijo de Dios vino a este mundo con un solo objetivo: salvar a los perdidos. Las Escrituras Sagradas nos dice claramente en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tercero, Navidad significa fidelidad. A continuación, les invito a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 23. Nos dice la palabra del Señor: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, seguidamente, veremos que a través del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se cumplieron varias profecías dadas por Dios por medio de los profetas. A continuación, veremos algunas de ellas. Una primera profecía es que nacería de una virgen. Leamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una segunda profecía es que nacería en Belén. Leamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel,
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y una tercera profecía es que el niño que nacería sería Dios hecho hombre. Leamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cada vez que celebremos la Navidad, debemos recordar que Dios cumple sus promesas, aún a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando a nuestro alrededor. De igual manera, cabe resaltar que las profecías, tanto del profeta Isaías como del profeta Miqueas, fueron escritas alrededor de 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, siendo así que ambos profetas murieron, no llegando a ver cumplidas las profecías. Asimismo, todas aquellas personas que escucharon estas profecías también murieron, no llegando tampoco a ver aquel Mesías prometido. Sin embargo, Dios sí cumplió con su promesa, y es así que el Mesías nació. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Leamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal como podemos notar, aquí se nos presenta un auténtico ejemplo de lo que es el amor divino. Por consiguiente, cuando uno siente un verdadero amor, está dispuesto a brindar amor sin importar el costo. Y es así que Dios, en su infinito amor por cada uno de nosotros, sacrificó la vida de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pagando de esta manera el más alto precio que se puede pagar. Nuestro Señor Jesucristo, de igual manera, asumió nuestro castigo, pagando así el precio por nuestros pecados y ofreciéndonos de esta manera una nueva vida eterna y abundante. Fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este es el verdadero motivo por el cual nosotros, como verdaderos cristianos, cada vez que celebramos la Navidad, debemos de recordar que Dios es fiel, que Dios cumplirá lo que ha prometido, que Dios, a pesar de todas las adversidades que estemos afrontando, debemos tener presente primeramente que Dios es fiel y que siempre hará lo que nos ha prometido. Y finalmente, cuarto, Navidad significa obediencia. A continuación, les invito a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos del 24 al 25. Nos dice la palabra del Señor: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Tal como podemos observar, tanto José como María tenían planes para sus vidas, ya que ellos estaban desposados y tenían planeado casarse. Y es que posiblemente tenían planes, proyectos, sueños y anhelos como cualquier persona, pero cuando se dieron cuenta de que habían sido escogidos por Dios para ser los padres terrenales del Mesías, el Hijo de Dios, ellos no se negaron ni se molestaron. Ellos solamente obedecieron a la voluntad de Dios. Asimismo, María reconoció que era solamente una sierva de Dios, la cual aceptó ser usada por Dios como instrumento para el propósito divino. Y eso lo podremos leer por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 38. Nos dice la palabra del Señor: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Por consiguiente, cada vez que celebramos la Navidad, debemos de recordar que para que el Mesías naciera, hubieron dos personas que fueron obedientes al llamado de Dios para sus vidas. Dos personas que permitieron que nuestro Señor Jesucristo cambiara sus planes. Dos personas que fueron capaces de confiar en los planes perfectos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha nacido en nuestro corazón.
Sin embargo, muchos de nosotros no estamos dispuestos a permitirle a nuestro Señor Jesucristo que cambie nuestros planes, nuestras decisiones y proyectos, y es por ello que tanto María como José son un claro ejemplo de obediencia para cada uno de nosotros. Como conclusión, podemos ver ese regalo de amor tan grande, y fue precisamente por ese amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo cumplió con la misión que lo trajo a Belén en la primera Navidad. De igual manera, por ese mismo amor, nuestro Señor Jesucristo regresará muy pronto por su amada Iglesia. Y aunque los regalos que podemos recibir en este mes de diciembre, mes en que celebramos la Navidad, son hermosos, podemos estar seguros que ningún regalo puede compararse con el regalo de amor que Dios nos dio por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo el único, centro y principal motivo de esta celebración de la Navidad. A nombre del Ministerio Canaán Principios Bíblicos, Ministerio CPB, les deseamos que pasen una muy feliz y hermosa Navidad en compañía de toda su familia y seres queridos. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, a que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros y que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Y le damos las gracias también por este maravilloso y hermoso regalo en el que recordamos que la Navidad es el nacimiento de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.